Bien, buenos días. La anterior sesión habíamos hablado de un resumen de lo que vimos durante el tema, ¿no? Ahora vamos a continuar. También hicimos la tarea de las consecuencias de la guerra. Hablamos primero de las consecuencias demográficas. La demografía, voy a hablar un poco de la demografía. La demografía es una rama de las ciencias sociales que estudia las causas del crecimiento de la población y también nos hace entender sobre las muertes, ¿ya? Aumento y reducción de vidas. De eso se encarga la demografía. Ahora acá, como tenemos entendido, como cualquier conflicto bélico, pues siempre va a haber bajas. Entonces vemos que ha habido un total de unos 10 millones de muertos, unos 9 millones de heridos. Bueno, obviamente hay algunos que perdieron extremidades, mutilados, con heridas graves, muy serias. Y también están aquellos que tenían traumas postguerra, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Después de la Primera Guerra Mundial, el crecimiento de la población va a caer. Caen los nacimientos, cae la fecundidad. Bueno, hay una gran reducción en el crecimiento poblacional de Alemania y de los países involucrados en el conflicto militar, ¿ya? Esto es debido a la consecuencia del fallecimiento de los jóvenes y gran cantidad de hombres en la población civil. Bien, ahora acá en este gráfico vemos al detalle de cada país que participó en este conflicto, cuánta era la población, cuántos se movilizaron y cuántos fueron pues fallecidos, ¿no? Bien, bueno, igual tenemos la misma tabla, víctimas de la Primera Guerra Mundial, lo vimos por países y en millones. Y podemos decir que el país que más bajas tuvo acá fue el Imperio Otomano, ¿verdad? El Imperio Otomano. El que tuvo más heridos era Rusia, seguido por Gran Bretaña y así, ¿está bien? Ya. A ver, vamos a ir a las consecuencias sociales. En consecuencias sociales tenemos los daños morales y sociales, ¿ya? Eh, este, este aspecto, pues, nos dice que tras la guerra la sociedad se va a dividir, va a haber división en cuanto a clases sociales, van a surgir las clases sociales altas, medias y bajas, y también se van a dividir los territorios en naciones, naciones o, ¿cómo se puede decir? Primer mundo y tercer mundo, ¿no ve? Entonces va a haber una diferencia de opiniones, diferencia de ideologías entre ambos, ¿ya? La mujer va a tener participación en el ámbito laboral, cosa que antes no tenía. Antes de la Primera Guerra Mundial solamente se dedicaban a criar a la familia, a tener los hijos, a cocinar, a labores domésticas. Y posteriormente de la Primera Guerra Mundial, pues la mujer va a tener más participación. Consecuencias políticas. Aquí hablamos de los tratados de paz. Durante la Primera Guerra Mundial estaba como presidente Woodrow Wilson, ¿ya? Woodrow Wilson va a sugerir 14 puntos para la firma del Tratado de Paz, cosa que vamos a ver más adelante. Bueno, se realiza también lo que es la Conferencia de París en 1919, en la que va a finalizar con la firma de 5 tratados muy importantes. El Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Sèvres con Turquía. ¿Ya? Esos 5 tratados. Y acá tenemos el Tratado de Versalles
el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos. ¿Ya? Bueno, entonces vimos hasta acá. Llegamos a este punto. Los 14 puntos de Woodrow Wilson. Primero, tenía como primer punto la prohibición de la diplomacia secreta en el futuro, o sea, que no hayan alianzas secretas, que no hayan tratados secretos, todo debería ser público, ¿ya? 8. La absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, ¿sí? Entonces eso nos pide pues libre tránsito de, digamos, de los buques de guerra, de los barcos, de los navíos, para que exista un libre comercio. ¿Ya? El tercer punto nos habla de una desaparición de barreras económicas. Estas barreras económicas, pues, son aquellas que generalmente dividen a la población en clases sociales, en la que Woodrow Wilson, pues, sugiere que deberían desaparecer las barreras económicas para que también se logre estrechar el vínculo entre las clases sociales y quizás hasta se pueda reducir. Garantía de la reducción de los armamentos nacionales. Pues esto lo vemos como que cada país que participó en la Primera Guerra Mundial pues reduzca su armamento y que dé garantías de esa reducción, ¿ya? Quinto punto, un reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales. Recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial, pues habían ciertos territorios colonizados por diferentes imperios, ¿no ves? Recordamos al Imperio francés, el Imperio británico, el Imperio alemán, entre otros. Entonces, esos territorios, esas reclamaciones coloniales deberían ser reestructuradas, ¿ya? De forma imparcial, cosa que no beneficie a ninguno de los territorios o de las naciones. El sexto punto, evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia la oportunidad para su desarrollo, ¿ya? Eso pues nos dice que todos los ejércitos eh, que estuvieran todavía en Rusia deberían regresar o replegarse a su nación de origen, ¿ya? Así pues Rusia va a tener la oportunidad de desarrollarse plenamente, sin, sin imposiciones o sin oposiciones, diré, ¿ya? Séptimo punto, restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. Bélgica fue uno de los países más afectados por este conflicto, ya que fue uno de los territorios que estaban bajo el dominio de Alemania, bajo la imposición de Alemania, ya, la invasión alemana. Y cosa que los alemanes no le dejaban a los belgas, pues, tener libertad, tener autonomía, no les dejaban, no les permitían ser autónomos. Entonces eso es lo que pedía Wilson en el séptimo punto. El octavo punto, liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871. ¿Ya? Bueno, Francia también fue un territorio que había sido invadido por ejércitos extranjeros. Entonces, Wilson pedía que los ejércitos extranjeros regresen a sus naciones de origen. Ya. 9.9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. ¿Ya? Entonces pedía una reorganización territorial de las fronteras con respecto a Italia según las naciones de los habitantes, ¿ya? Entonces eso era pues un reajuste limítrofe más entendido así, un reajuste limítrofe. Desarrollo autónomo de los pueblos de Austria-Hungría. Pues Austria-Hungría an- antes de la Primera Guerra Mundial pues eran una nación unida, ¿ya? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, esta nación va a dejar de existir, Austria y Hungría se van a separar y cada uno va a iniciar su propia, ¿cómo se puede decir? Su propia política,
en su propia política, su propia sociedad, van a iniciar su propio orden económico, etcétera, etcétera. Cada uno va a ser autónomo. Bien, entonces, evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos. Bien, hemos visto que los estados de los Balcanes son aquellos territorios que están próximos a Grecia, Macedonia, etcétera, etcétera, ¿no? A esa región, de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Entonces es el mismo caso, eh, es el mismo caso que el punto 9 con las fronteras italianas, de acuerdo a su nacionalidad, pues se les va a otorgar un acceso al mar a Serbia y se va a mejorar o fortalecer las relaciones políticas y sociales entre estos estados balcánicos, ¿ya? El punto 2 de acuerdo perdón, seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano. Esta seguridad, em, pues, el Imperio Otomano estaba conformado por naciones, em, digamos, de Medio Oriente, ¿ya? Turquía, Mongolia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues se otorga el desarrollo de la autonomía de las nacionalidades que estaban alrededor del Imperio Otomano. El punto 13, Polonia. Polonia se va a declarar como un estado independiente con acceso soberano al mar. El punto 14, el último punto que hemos visto hasta ahora del tema, la Asociación General de las Naciones. Pues este era un proyecto eh, para generar una organización internacional o para crear una organización internacional que pueda velar por la independencia política y la integración territorial de los estados grandes y también de los estados pequeños, ¿ya? Entonces todo esto hemos visto en estas clases. Bien, y les voy a mandar la tarea. Hasta el momento es todo lo que vimos en el tema. Pues la siguiente clase vamos a continuar y les doy una explicación más de los siguientes puntos y también les voy a mandar la tarea. Está bien, que tengan un bonito día. Hasta luego.